Bueno, hoy estoy aquí no como protagonista, que quizás de aquí unos días lo sea, sino para presentar a un gran político, una gran persona y un buen amigo. El orden no sé si es este, pero sí que es cierto que estamos en un contexto electoral y por lo tanto lo más relevante es que es muy buen político. ¿Y por qué es un muy buen político? Carlos Carrizosa, nacido en Barcelona en el año 1964, padre de 3 hijos, licenciado en Derecho y abogado, no con estudios de abogacía, sino abogado, no con estudios en Derecho, sino abogado, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y un muy buen abogado. Por eso les decía, ¿por qué estamos aquí? Para presentar a un candidato y un buen político. Y un buen político porque los políticos se demuestran primero por un compromiso personal sobre aquello que defienden, de aquello que creen. Y en esta vida, ¿qué es uno? No es lo que dice o lo que defiende, sino lo que hace. Y Carlos Carrizosa es un buen político no solo por lo que dice, por lo que defiende, sino por lo que hace. Y Carlos es un buen político porque Carlos entró ya en 2006, hace 18 años, en los inicios de Ciudadanos, como formación política. Como movimiento político tenía un poquito más, pero sí como partido político se fundó, ahora va a hacer, de aquí a muy poquito, va a hacer 18 años. Formó parte desde el principio del partido y entramos en 2007 juntos a la ejecutiva, a la segunda ejecutiva del partido, justo después de su segundo congreso. Entonces, nos conocemos desde hace muchos años y Carlos entró en política de la misma manera que entramos casi todos los que entramos en Ciudadanos, sin ningún tipo de expectativa de ser nunca jamás un representante público. Lo hicimos por compromiso político, en un contexto donde había una parte de Ciudadanos de Cataluña que no tenía un espacio de representación política. ¿Y qué es la política? Representación. Una democracia que no es capaz de representar pluralmente al conjunto de su ciudadanía, pues tiene un déficit. Un déficit que a algunos les gusta, porque es evidente que mientras menos contrincantes hay una contienda electoral, más posibilidad hay de tener mejores resultados. Y que a muchos la pluralidad les molesta, les incomoda. Vivimos en una sociedad, la nuestra, la catalana, que tiene grandes virtudes, pero tiene algunos pequeños defectos. Y uno de ellos es que no les gusta que haya agentes incómodos, que sean capaces de señalar con el dedo aquello que no funciona. Y había muchas cosas que no funcionaban en Cataluña en el año 2006. Desgraciadamente podemos decir 18 años después que esas mismas cosas siguen sin funcionar, la mayoría de ellas. Y han empeorado. En algunas cosas creo que han mejorado. Y si han mejorado, ha sido gracias a Ciudadanos. La historia nunca ha sido nuestra mejor aliada, ni en el corto ni en el medio, quizás en el largo sí. Nunca se ha reconocido el rol determinante que ha tenido Ciudadanos en la historia de Cataluña, pero se reconocerá. Y como decía, Carlos entró en 2007 sin ningún tipo de expectativas de ser representante público, y no solo lo fue a partir de 2012 como diputado en el Parlamento de Cataluña, sino que consiguió ser líder de la oposición en el último, de 2019-2021, recuerdo, ¿no? Es uno de los diputados más longevos en el Parlamento, lleva desde el año 2012 al año 2024, 12 años ya. 12 años, si se ha caracterizado por algo, es por aunar su compromiso político con su capacidad y su conocimiento en el derecho, porque en Cataluña había un déficit de derecho. Y Carlos defendió el derecho, los derechos, en el momento más oscuro de la política catalana después del golpe de Estado en 2017, cuando se aprobaron las leyes de transitoriedad, que después llevaron a la huida de las empresas, al colapso de la confianza política en Cataluña y a una situación de la cual todavía no nos hemos recuperado y que, desgraciadamente, creo que no nos vamos a recuperar a corto. Pero Carlos estuvo ahí desde 2007 por su compromiso y cuando le tocó estar en los momentos más difíciles de un momento democrático, estuvo a la altura. Y eso le convierte en un gran político en Cataluña. Ser un gran político en Cataluña no es muy difícil. Todo hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el contexto en general es bastante bajo nivel. Bajo nivel realmente porque se fundamenta en una visión de lo político donde el respeto por los derechos, las libertades y el marco jurídico se han convertido en una anécdota, o desde luego no en aquello que rige o la brújula que rige la mayoría de los dirigentes políticos. Pero Carlos, además de que destaca en la medianía, destaca por su soberbia capacidad de defensa de los derechos y libertades y por su soberbia capacidad de aguantar. Él decía el otro día en una entrevista
que una de sus frases era no te rompas bajo presión, hay que aguantar. Y hay que aguantar. Yo he dicho muchas veces que muchos desconocen que los diamantes, esa joya tan preciada, no son más que carbón, vulgar carbón, que bajo una extraordinaria presión se convierte en diamante. Y eso es lo que nos toca ahora mismo a Carlos y a todos los compañeros de Ciudadanos que estamos hoy aquí, pero que estuvimos desde el año 2006 en las calles, permitiendo y consiguiendo que las calles no solo fueran suyas, consiguiendo que en el Parlamento de Cataluña se representase la Cataluña real, se pudiese hablar también en el idioma mayoritario de los catalanes, que era el castellano y el español, sin que a nadie le dijeran que no podía hablar, como pasaba con el Partido Popular en su momento. Es decir, hemos conseguido cosas extraordinarias y las ha conseguido, entre otras personas, Carlos. Y ahora se encuentra en un contexto realmente extraordinario. Para terminar, Carlos, como todos, tenemos una faz, una pública, y después tenemos un perfil privado, ¿no? Lo público es conocido por muchos, generalmente caricaturizado, simplificado. En Cataluña especialmente, porque todos aquellos que no son afectos al mainstream cotidiano, pues siempre son un poco ajenos, ¿no? Y siempre están vistos como estorbos, como pequeñas piedras en el zapato. Pero tenemos un perfil público y un perfil privado. El perfil público es muy importante y Carlos tiene uno muy notable. Y después hay un perfil privado que es muy complementario. Es un lector empedernido, es curioso, es culto, es confiable, es previsible. Le gusta tratar a los demás con corrección, con respeto. Y preguntándole a sus hijos, me decía una cosa muy importante, que disfruta de la intimidad familiar, de la lectura, de conocer a las personas, con la tranquilidad de quien se siente afortunado por poder experimentar y presenciar qué ocurre en la vida, que tiene una gran sensibilidad para entender la complejidad de los sentimientos, que reconoce las causas justas. ¿Y qué causa más justa en la Cataluña del año 2024 es defender a Ciudadanos, defender a Ciutadans y ser su principal candidato, su candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña? A mí no se me ocurre otra. Querido compañero, querido amigo, gracias.